diálogo hace de media, porque hablando la gente se entiende. Quedó en el tintero, Henry Gebrard, componentes de una posible reforma fiscal. Bueno, precisamente yo creo que, como muy bien lo estaban planteando en el segmento anterior, lo que creo que va a ser fundamental para que esta reforma, independientemente de la intensidad que pueda tener, se pueda implementar y tenga éxito, es que hay que crear, y eso hace falta, y no digo que sea fácil, hay que crear el relato de esta reforma. ¿Para qué se está haciendo estas reformas? ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? ¿Cómo quedaría el país, la sociedad, cada uno de nosotros, de tener una reforma exitosa? ¿Cómo se va a medir este éxito? Esto yo creo que es fundamental porque demasiadas veces todos hemos ido muy rápidamente a discutir los cómo en vez de discutir los qués. Y en este momento yo creo que es fundamental que la discusión que se debe organizarse primero sobre los qués. ¿Qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que se quiere modificar? Y sobre esto quizás es más fácil llegar a ciertos niveles de consenso para después entonces fajarse en la parte difícil, donde nunca jamás va a haber consenso, es sobre los cómo. Pero en la medida en la cual ustedes van a lograr ciertos niveles de consenso en los qués, entonces usted tiene un relato que hace más fácil aceptar las medidas que se están tomando. Veamos. Perdóneme, Sí. ¿estaría dentro de lo factible grabarlo todo y bajar el monto? Por ejemplo, mira, primero, efectivamente, si vamos a la constatación de los hechos, porque mire, yo creo que como en cualquier viaje, ¿verdad? La mejor manera de no perderse en el viaje es entender claramente dónde estamos hoy y a dónde queramos llegar. Eso es lo que va a definir el viaje. Si uno se pierde a discutir el itinerario sin saber dónde está y a dónde quiere llegar, obviamente se va a perder y va a ser un fracaso. Entonces, la oportunidad que tenemos esta vez, que es interesante, es de probablemente lograr incrementar los ingresos del Estado sin necesariamente aumentar tasas. De hecho, entiendo yo, pero ¿quién soy yo? Entiendo yo que si se busca aumentar ingresos, como siempre se ha hecho, a través de incremento de las tasas, esto va a ser la autopista al desastre, porque eso no va a ser sostenible. Mire, en el caso del ITEVIS, donde estábamos con un sistema con tres tasas, una tasa de 18, una tasa de 16, que alcanza algunos alimentos, y está la tasa del 0. Bien. Esta tasa del 18 es muy superior a la tasa que se paga como promedio en la región, si tomamos como región comparable, lo cual no necesariamente sea quizás el parámetro de comparación, pero bueno, es el que se usa en los países centroamericanos. Una de las razones por las cuales estamos con una tasa alta de 18% es porque, hay una base estrecha, o sea que prácticamente hoy en el 50% de los bienes y servicios están exentos de ITEVIS, lo cual es muy fácil decir, hay que reconocerlo. Ahora, cambiar esto no es nada fácil, porque efectivamente, cuando vemos una serie de exenciones, estamos hablando de medicinas, electricidad, educación, salud, una serie de alimentos básicos, y nadie en su sano juicio va a estar planteando grabar una serie, por eso no es tan fácil. Pero también hay que ver que en el caso del ITEVIS, el nivel de evasión del ITEVIS anda entre un 40 y un 45% y ha sido relativamente constante en los pasados 10, 15 años. Hay momentos de baja, hay momentos de subida, y una de las explicaciones también, que es uno de los objetivos que deberíamos todos buscar a través de esta reforma, es lograr disminuir considerablemente el nivel de informalidad de la economía dominicana. Hoy en día, en el sector privado, que vamos a dejar el sector público aparte, que se supone, ¿verdad?, que el 100% del sector público es formal. Lo es prácticamente. Entonces, puede haber algunas excepciones, quizás a nivel de municipios y eso, pero vamos a asumir que el 100% del sector público es formal. Si sacamos del sector público
de la empleomanía, vamos a ver que actualmente, en el caso del sector privado, de cada 3 empleos, 1 solo es formal. Esto no es aceptable. Como Henry, no es aceptable que en el caso del impuesto sobre la renta, compañías o personas, tenemos una evasión que ronda probablemente el 60%. Si a eso añadimos el nivel de pérdidas del sector eléctrico, cuya principal razón no es tanto el tema tarifario, aunque sí puede haber algo en la tarifa, es sobre todo el caso de que prácticamente el 40% de la energía servida no se cobra. Entonces, debemos de pensar en una reforma que permita tener una mayor cobertura y reducir la informalidad, porque si no, entonces usted va a estar en esta carrera de seguir incrementando tasa, y más se incrementa tasa, y más se incrementa el incentivo a ser informal y a evadir el impuesto. Por esto hay que pensar en algunos casos muy bien estudiado. El caso del ITEVIS y el caso del impuesto a la renta a las compañías, especialmente las pymes, no es verdad, señores, de que las empresas micro y pequeñas se van a formalizar pagando un impuesto sobre la renta de un 27%. Mira, Henry, Daniel tocaba ahorita que es muy fácil pintarle el pico al pájaro, lo difícil es ponerlo a comer. Y entiendo que tienes razón en esto, porque es muy fácil que hablemos de reforma fiscal. Sin embargo, hay un tema con la informalidad de la economía que tenemos que tomar en cuenta. Es muy difícil tú lograr que la población pague los impuestos de la manera adecuada, porque siempre van a tener rejuego con la informalidad de la economía. O sea, tú no vas al supermercado, tú vas a un sector que te permita pagar, evitar esos impuestos de una manera u otra. ¿Hay algún plan a futuro en la posible reforma fiscal? Porque es el tema. Entonces terminamos con impuestos como el ITEVIS, que castigan a la clase media. Al alto del empresariado lo debería castigar el impuesto sobre la renta, pero ellos lo evaden o lo eluden. Pero permite decirte una cosa, porque es ahí donde no nos tenemos que perder. Los ingresos deben de tener como solo objetivo recaudar. En el caso del ITEVIS, no podemos hacer política social o corregir desigualdades en base al ITEVIS. La única virtud que va a tener el ITEVIS es recaudar, 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 recaudar. Lo que sí es fundamental para resolver desigualdades es tener entonces la cantidad y sobre todo la calidad de gasto suficiente para efectivamente atender las desigualdades. Entonces, por eso que el tema, y ahí completamente de acuerdo contigo, no podemos tener una discusión divorciada del tema de los ingresos y de los gastos. Y en la medida en la cual va a haber una mejor ejecución del gasto, hace más fácil y más natural para la gente de que haya un pago de impuesto. Y este pago de impuesto va a ser más fácil de aceptar si todo el mundo lo está pagando y si el costo del cumplimiento también es fácil, porque no es solamente la tasa de los impuestos, es que el mismo cumplimiento de los impuestos para las empresas micro y pequeñas, que son el 80% del tejido empresarial y comercial del país, es demasiado complicado. O sea, no tiene sentido que una empresa micro que está empezando tenga que despedir a un vendedor para pagar un contador, porque le termina siendo más prioritario o más obligado a atender esta parte, cuando lo que deberíamos de hacer es precisamente crear un marco donde las empresas pequeñas puedan entrar al mundo formal, pero eso no empieza con una tasa de un 27. Veamos la experiencia de otros países, señores. Sí. Daniel, gastos. Se habla de la necesidad de mayores ingresos. Se habla de la necesidad de transparentar todo lo que tiene que ver con los ingresos a partir de enfrentar la evasión, de enfrentar el tema de los subsidios, que ya lo ha mencionado, el gasto, porque de repente hay un porcentaje demasiado alto de los ingresos que se está aplicando en pago de los intereses de la deuda, se siguen tomando préstamos que todavía la población no entiende cómo se combina una cosa con la otra. Hay un crecimiento económico, como apunta Henry,
que la gente no sabe todavía cómo se come eso, cómo le beneficia eso y cómo contribuye eso al desarrollo. Ingresos para gastar y no para desarrollar los gastos, la inversión de capital, los ingresos y la transparencia. ¿Cómo se pueden tratar desde una reforma fiscal? Mira, yo estoy de acuerdo con Henry en lo que plantea. O sea, hay que definir para qué que queremos más ingresos. Porque no se está claro para qué queremos más ingresos. O sea, los ingresos que dan, porque nosotros entramos en consideraciones de tipo filosófica, que si la presión tributaria está en 15, que si está por debajo de la región, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Ahora, ¿para qué necesitamos más ingresos? Ese es el tema. O sea, ¿para qué necesitamos más ingresos? Para seguir dando los subsidios al sector eléctrico de 120 millones de dólares semanal. Mira, y ahí hago una consideración sobre el sector eléctrico. Mira, el sector eléctrico, cuando hablo del sector eléctrico, estoy hablando fundamentalmente de la distribuidora. En el 2003, no, antes, en el 1999, aquí se hizo la capitalización de la empresa pública, entre ellos las distribuidoras. Sí. Tú dices, bueno, pero fue la capitalización la que produjo eso. No, al contrario, fue la recompra de las EDES. En el 2003, entonces, como Unión Fenosa, que era la empresa que manejaba la distribución, no podía dar pie con bola con la distribución, en vez de permitir que se declarara en quiebra, o sea, tú quebraste y ya. Nosotros recompramos la distribuidora en 380 millones de dólares. Se la recompramos a Unión Fenosa. Hoy en día estamos pagando esa culpa todavía y entonces tenemos eso como una cuota política. Y la sociedad dominicana, el que me está viendo, no está tan convencida, creo yo, porque no lo estaría yo, de que eso sea así. El otro elemento tiene que ver qué vamos a hacer con el Banco Central. O sea, ¿qué vamos a hacer con las deudas? En la deuda del Banco Central es 1.2 billones de pesos, que es una deuda que al fin y al cabo termina siendo una deuda fiscal. El otro tema es el costo de la deuda, que estamos pagando un cuarto de nuestros ingresos. O sea, todo eso son gastos. Ahora, todo eso, el gasto en sueldos y salarios, en nómina, en no sé cuánto. O sea, la sociedad dominicana quisiera saber para qué va a dar más ingresos. Ahora, dado, como le gusta decir a los economistas, o sea, dado la situación de que esos gastos se van a resolver, entonces habría que mostrar cuánto más ingresos tenemos que recibir y de dónde. En el caso del ITEVI, vamos a verlo en concreto, el ITEVI tiene una tasa ya elevada. El ITEVI. ¿Cuál es el promedio de la región? Depende, o sea, hay promedio de la región que están en 14, en 12, no sé cuánto, y tú tienes el caso de Panamá, que es un ejemplo de un ITEVI muy bajito. Ahora, pero es una economía dolarizada. ¿Verdad? Sí, pero en el caso de República Dominicana, el tema es que muchas veces, hasta dice, en el ITEVI hay muchas exenciones. Muchas veces es mejor que esté exenta y no cobrada por el ITEVI. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con los combustibles? Si tú me preguntas a mí, ¿le pongo ITEVI a los combustibles o sigo con el impuesto selectivo al consumo al combustible? ¿Qué yo voy a hacer como recaudador? Que dejo el impuesto selectivo porque me va a dar más ingresos, porque hay que recordarse que el ITEVI tiene una contraprestación. Lo que es pago por una gente es deducible por otra. Me explico. Si los combustibles que le venden, tú le pones el ITEVI, todo el que compra, el empresario que compra combustible lo va a poder deducir. Por lo tanto, el ingreso que recauda va a ser mucho menor que el que tiene el impuesto selectivo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ahora, si tú quieres poner un impuesto, el ITEVI por encima del selectivo que ya tiene, ya es una irracionalidad. Ya entra en el campo de la irracionalidad. Sí, ahora bien, por el lado de los ingresos tampoco hay posibilidad de incrementar tasas. Yo creo que aquí hay un esfuerzo necesario que hay que hacer en términos de la formalización del sector informal, de enfrentar la evasión y la elusión, y el otro es de los gastos tributarios no referidos.
o sea, los gastos tributarios en general. Y ahí hay un elemento que para mí está claro. O sea, yo siempre he defendido que hay que dar incentivos a las empresas para que se desarrollen. Yo soy un defensor de los incentivos. A mí lo que me parece irracional es que el incentivo sea sobre los beneficios. Me explico. Digo, yo te voy a incentivar para que tú ganes dinero y que con el dinero que tú ganas me pague impuestos. No lo que muchísimas veces sucede, que tú incentivas el beneficio de las empresas. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú incentivas el beneficio de las empresas o de las personas, esto lo puedes destinar a lo que le da la gana. Lo mismo a comprar un yate que un avión con no sé cuánto. Distinto es que tú incentives la inversión de manera tal que esa inversión genere ingresos y de los ingresos tú me pagues impuestos. Sí. Con el permiso de nuestros invitados, vamos a hacer otra pausa, luego de la cual continuamos detalles que se deben resolver con una reforma fiscal después de la pausa.